También el expresidente de Estados Unidos y creador de este programa, Barack Obama, así como el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, lamentaron el fin del DACA y destacaron que es una decisión errónea y cruel. En sus respectivas redes sociales escribieron que los Dreamers contribuyen a sus comunidades y a la economía nacional y echarlos del país no reduciría, dijeron, la tasa de desempleo, aligeraría tampoco los impuestos o elevaría los salarios. La decisión, enfatizó Obama, es llevar a la sombra a algunos de los mejores y más brillantes jóvenes una vez más. En el mismo tono se expresó el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, quien afirmó que el fin de DACA amenaza a la economía del país. Por lo anterior, instó al Congreso a actuar lo más rápido posible para aprobar una legislación que proteja a los Dreamers, justo para analizar las consecuencias de la cancelación de este programa. Saludamos a la maestra Anabel Ortega Muñoz, ella es internacionalista y consultora independiente. Pues Anabel, una muy mala noticia, no solamente para los 800,000 jóvenes que están cobijados hoy con esta legislación, sino para la comunidad internacional, ¿cierto? Yo creo que para todos la comunidad es un tema muy difícil porque el tema migratorio involucra muchas nacionalidades. No solo estamos hablando de los mexicanos. Claro. Si bien es cierto, somos la mayoría. Modo, exacto. Así es. Iniciamos un mes patrio, pues un poco complejo. Vemos también lo de la reforma, los temas del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El tema laboral, que también no sabemos estas conclusiones a dónde nos van a llevar. Y desde luego, pues no es una noticia, pero es la noticia que no deseábamos escuchar. No deseábamos, pero también estaba muy cantada. Así es. ¿Cómo justamente debimos habernos preparado y cómo es hoy la atención que debemos darles en los distintos países, particularmente de América Latina, para recibir a estos jóvenes que muchos de ellos tendrán que regresar? Algunos se aventurarán quizás a quedarse, a permanecer en Estados Unidos, pero muchos sí regresarán a sus países. Bueno, ya se tomaron algunas medidas en marzo de este año, una reforma a la ley de educación. El presidente Peña vio que venía este tema de la migración en serio y hay medidas, como bien mencionaste, ahora la Cancillería ya publicó varios en su portal, para que estos mexicanos que regresen tengan primero acceso a la educación, puedan continuar sus estudios. Segundo, la complejidad de los documentos. Quienes hemos estado en el lado consular, sabemos que cuando estás fuera de tu país es muy complicado, y sobre todo aquellos muchachos que llegaron con padres ilegales, que estuvieron en situaciones complejas, cómo justificar su nacionalidad, cómo recibirlos. Esto va a ser una serie de medidas aquí a nivel nacional que tendrán que implementarse. Y es que ahí está uno de los grandes retos, Anabel. Una gran parte de ellos no están registrados como mexicanos, es decir, no se ha llevado a cabo este proceso de registro en los consulados y en las embajadas para que, pues también como mexicanos, exijan sus derechos a través de la documentación oficial. Son las medidas que tendremos que revisar. Recordemos que además este fin del programa iniciaría en el mes de marzo del próximo año. Sin embargo, tenemos que tener las previsiones de todos estos chicos que podrían ser afectados. Y digo jóvenes porque estamos hablando de quienes se acogieron al programa. También hay muchos más mexicanos ilegales. Esto genera no solo una complejidad en los temas de procedimientos migratorios, de visas y de nacionalidad, sino también de todo lo que va a instar en esas regiones, en esos estados norteamericanos, donde otros que no están protegidos por el programa DACA van a también ser todavía objeto de más persecución. Eso incluso ha sido para los empresarios ya norteamericanos un tema muy complejo. Renunció el asesor de Trump, Javier Palomares, quien era el presidente de la Cámara Hispana de Comercio, para decir, vamos a perder mucho dinero porque, si bien es cierto, tienen un salario menor, tampoco es que los norteamericanos quieran hacer ese trabajo. No es la promesa de empleo que el presidente Trump ofreció en su campaña, son empleos que no harían los norteamericanos. Y muchos de ellos también son jóvenes brillantes que están sirviendo de investigadores, que están sirviendo de asistentes de profesores, es decir, que están sirviendo de una especie de diamantes en bruto que se están formando, porque justamente están en el proceso de formación y se convierten en prácticamente grandes potencias que pudieran ser aprovechados por los Estados Unidos. Desde luego han sido aprovechados ya mucho talento en los Estados Unidos. Hay gente que está hablando de la repatriación de cerebro a México. Sabemos que quienes han estado en estos colegios recibiendo buena educación,
pueden también aportar a nuestro país. Yo creo que el reto aquí en la política pública es que México no debe volver a fallar con todos estos nacionales que regresarán y que podrán aportar. Que en algún momento expulsó y ahora tiene que ser más justo al recibirlos. Sin embargo, tampoco hay que negar, Anabel, que muchos de ellos no tienen en México puestas sus miras, es decir, México no es tampoco su primera opción, y es esta complejidad de la diáspora dolorosa en donde no son de allá, no son de acá, no son de ninguna parte, pero necesitan pertenecer a algún lugar y en ningún lado se les acoge de manera digna, de manera justa. Es correcto, ese es el gran reto de cómo vamos a recibir, cómo vamos a tratar la identidad, y lo veíamos en programas anteriores, cómo en estas zonas se han generado una cultura intermedia, una cultura entre lo norteamericano y lo mexicano, y que ellos se sienten también muy dignificados por ello. ¿Cómo va a ser aquí? Son los grandes retos que plantea estos movimientos a partir del próximo año, en marzo. Pero bueno, esto es un golpe también al estado de ánimo nacional, a la economía norteamericana, al mundo hispano. Me parece muy serio. Ahora, Anabel, el gobierno de Donald Trump canceló este programa y le pide al Congreso estadounidense buscar una alternativa. En la alternativa no podría haber una luz de esperanza y que nuevamente haya un revés legislativo y no sea un programa, desde luego, con el mismo nombre, pero sí con los mismos alcances, y que finalmente desde otra trinchera se proteja a estos jóvenes. ¿Podría darse el caso o es pensar de manera muy optimista? Yo creo que el optimismo lo tenemos que tener, porque además este es otro de los grandes retos de la presidencia de Trump. El Congreso tendrá que decidir y pone a su mayoría republicana en grandes dilemas. Es decir, esta papa caliente la pone al Congreso de quienes tienen que apoyarlo. Y no es fácil estar en esa situación para los republicanos, que tampoco querrán pagar el costo de este tipo de decisiones. Ya lo vimos con el Obamacare y esa votación histórica con 3 votos de los republicanos que en contra pues tiraron las intenciones de Donald Trump. Es correcto. Pues ojalá y que por el bien de los jóvenes protegidos por este programa, pues se logre algo de esa manera. Tendremos que revisar, estar muy pendientes y sí, muy atentos a lo que está sucediendo. Anabel, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender estos temas. Al contrario, un placer.